Recibe un cordial saludo en Cristo Jesús hoy para gloria del Señor. Quiero compartir hoy con todos ustedes el tema de el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la palabra de la siguiente manera: leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para obediencia a Él. Amén y amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire qué palabra tan hermosa hoy. Quiero que la complementemos en el nombre del Señor con Mateo 28, 19 y 20, donde dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy en día observamos que hay muchos que predican de un evangelio, pero ¿será este el verdadero evangelio de Jesucristo? Hoy vamos a determinar cómo conocerlo. Una de las pautas es que en el último versículo que leímos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios quiere que obedezcamos todo lo que Él nos ha mandado. Si hay 10 mandamientos, Él no quiere que obedezcamos 5, 6, 7 u 8, o de pronto 9 nada más y uno que no. No, Él desea que obedezcamos toda su palabra. Y por eso es que hoy hemos abordado este tema de el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una definición de evangelio. ¿Qué es el evangelio de Dios? El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué pensarías tú si yo te digo: acabas de ganarte un carro? ¡Oh, qué buena noticia! O acabas de ganarte 1.000 millones de pesos. ¡Oh, qué buena noticia! Pero, ¿cuál es esa buena noticia? Que tú y yo íbamos a la muerte eterna, tú y yo estábamos condenados. Pues la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Íbamos a la condenación. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya no vas a la condenación si crees en Cristo, si crees en Jesús y lo recibes en tu corazón y obedeces su palabra y agradas a Dios en todo. Entonces ya no vas a la muerte. Ahora, cuando mueras, irás a la vida eterna. Esa es la buena noticia. Cuando hablamos del evangelio del reino de Dios, se le conoce con varios nombres, como evangelio del reino, evangelio de Jesús, evangelio de la paz, evangelio de la resurrección, evangelio de la gracia de Dios, evangelio de Dios, evangelio de la gloria de Cristo, evangelio de vuestra salvación, evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tiene varios nombres. Hemos mencionado algunos para avanzar en esta parte. Pero hoy la pregunta que tenemos es: ¿cuál es ese verdadero evangelio? Y yo quiero compartir contigo 5 cositas en el nombre de Jesús que caracterizan a ese verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1 es el evangelio del reino de Dios. San Marcos 1, 14 y 15 dice la palabra de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el verdadero evangelio de Dios, un evangelio de reino. Pero cuidado con irnos a confundir con una tendencia que hay hoy en día que se llama el reino aquí y ahora, el reino aquí y ahora. Cuidado, porque no es un muy buen enfoque el que se predica. Vamos a la palabra entonces. Es el evangelio del reino de Dios. Quiero decirte que el evangelio de Cristo no es una democracia. En la Biblia en ninguna parte nos habla que el evangelio de Cristo Jesús sea una democracia. No habla eso la palabra, por ningún lado. Más bien habla de un reino, y que ese reino tiene un rey, y ese rey es Jesucristo de Nazaret. Entonces hay un rey que da órdenes, Jesucristo, y hay unos súbditos que somos nosotros, que obedecemos. No nos corresponde opinar, decir me parece bueno, me parece malo. No, lo único que tenemos que hacer es obedecer al Rey de Gloria,
Jesús de Nazaret. En segundo lugar, el evangelio es un evangelio de fe. Vamos a ir a Filipenses 1:27. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Filipos de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando hablamos de este punto, estamos diciendo que el evangelio verdadero de Cristo es un evangelio de fe, no es un evangelio de buenas obras para ver si soy salvo. El cristiano verdadero hace buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las hace porque ya es un hijo de Dios, porque ya es salvo, no para ser salvo. El verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio de fe, donde yo le creo a Dios lo que Él me dice y donde yo obedezco. Deposito toda mi fe en Cristo Jesús. No en Pedro, no en Juan, no en María, solo en Cristo Jesús, porque solo en Él hay salvación. Así que este segundo punto es que el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio de creer. Si tú dudas de lo que Dios está diciendo en su palabra o de lo que Él hace, no estás en nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El tercer punto de las características de este evangelio es que es el evangelio de la verdad. Vamos a ver qué dice la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Aquí nos habla de la verdad del evangelio. Hoy andan muchas personas engañando y se han tomado el nombre de Cristo y el evangelio verdadero para engañar, para sacarle plata a la gente. Hoy, si alguien viene con un dolor de estómago, ¿qué tienes? Dolor de estómago. Bueno, deme 5,000, pacte. Y entonces, como la cadena Enlace de televisión y otros canales corrompidos que están engañando a la gente. Y entonces, pacte, deme 5,000 pesitos y oro por su dolor de estómago. Viene otra persona, ¿qué tiene? No, parece que es un cáncer. Ay, no, deme 200,000 pesitos. Y entonces ahí vamos a ver si le sanamos. Eso es un engaño. Esos son cueva de ladrones, son engañadores, no te dejes engañar. Dios pagó gratuitamente en la cruz, le costó su propia sangre, pero gratuitamente tenemos el perdón de pecados directamente de parte de Él y la sanidad total de parte de Él. Tú y yo no tenemos que pagar dinero para que Dios nos sane. Ten cuidado con esos engañadores, porque el Evangelio es el Evangelio de la verdad, no del engaño. Ten cuidado en dónde te estás congregando. Analiza a la luz de la palabra si lo que tu pastor, tu líder te dice es verdad o te está engañando. Dios ha hablado, entre otras cosas, que los que están asistiendo a iglesias grandes las dejen y se ubiquen en iglesias pequeñas. Porque esas iglesias grandes, la mayoría, han caído en apostasía y los apóstatas dan rumbo al infierno. No te dejes engañar, porque el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la verdad y está basado en Jesucristo mismo, no en la ley, no en judíos mesiánicos, no en aquellos que tratan de justificarse por las obras, es por la fe, como lo decíamos en el punto anterior, y es el Evangelio de la verdad. Entonces, es el Evangelio del reino de Dios en primer lugar, es el Evangelio de fe en segundo lugar, y es el Evangelio de la verdad en tercer lugar. Vamos al cuarto punto, en el nombre de Jesús. Es el Evangelio santo. Wow. No es cualquier Evangelio. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en su capítulo 1, versículos 7 al 10 lo siguiente. Pon mucha atención, mucho cuidado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay una clave importante para determinar si el evangelio que tú estás escuchando es el verdadero o falso. Si tu pastor, tu líder, si el ministro, llámese cualquiera de los 5 ministerios, profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro, el que sea,
Si trata de agradar, si te trata de agradar a ti, trata de agradar a la iglesia y no a Dios, ese no es un verdadero evangelio. Esto cuesta, esto es algo diferente. El evangelio de Dios es puro, es santo. ¿Te están diciendo la verdad donde asistes? Vamos a dar algunos ejemplos. El pastor te está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. O te dice, vive como quieras. Ay, Dios solo mira el corazón, el cuerpo no lo mira. Mentira. Eso es una doctrina demoníaca que se ha mezclado en la iglesia. Dios ya se lo reveló a mi hermano Sabino Barrientos Zamudio. Ten cuidado. Tu pastor tiene que predicarte una santidad total. Y no de palabra, de hecho también. Total, espíritu, alma y cuerpo. Primera a los Tesalonicenses 5:23 habla del tema. Tu pastor te predica que no debemos robar a Dios, que es necesario que la verdadera iglesia, esto es solo para la iglesia de Cristo, no para los amigos, la verdadera iglesia de Cristo debe diezmar y ofrendar. Si no lo hace, eres un ladrón. ¿Te lo predican? ¿Te predican que el adulterio y la fornicación es pecado? Te dicen que si sigues en fornicación, viviendo en unión libre, en concubinato, mejor dicho, sin casarte delante de Dios, si sigues así, vas para el infierno, así te sepas toda la Biblia. ¿Te predican eso? Esto es delicado. Entonces, hay líderes o pastores que porque el hermanito siga diezmando su buena cantidad, se callan y no le dicen nada del pecado. Ten cuidado, te están engañando y vas a ir al infierno. Te voy a dar un ejemplo más en este punto de que el Evangelio de Dios es un Evangelio santo. ¿Tú te subirías a un avión donde el piloto es ciego? Yo no lo haría, te dejo el cupo a ti. Lo más seguro es que ese avión, junto con su tripulación y con todos los pasajeros, van a terminar en muerte, en un caos, una destrucción, si te subes al avión donde el piloto es ciego. Ten cuidado porque hoy hay muchas personas que están yendo a lugares donde el piloto de esa nave, el pastor, el líder, el pastor encargado, está ciego. Y como está ciego, no le ve nada de malo al pecado. Hagan lo que quieran. Es una vida de libertinaje. No, amada iglesia, escapa por tu vida. El verdadero evangelio es un evangelio santo. He escuchado a algunos que dicen, yo no me dedico a predicar de la santidad externa, yo me dedico a predicar el Evangelio de Cristo. Bueno, te estoy demostrando que el Evangelio de Cristo es un Evangelio santo que tú no debes pervertir. Y si lo perviertes, cuenta le darás a Dios. Es un mensaje duro para mis consiervos, para que andemos finito como Dios lo ha mandado. Y todos tenemos que obedecerles como Él quiere. Así que el Evangelio de Cristo es un Evangelio santo, no es pervertido. Ni más faltaba. Si el autor del Evangelio es santo, que es Cristo Jesús, pues obviamente el Evangelio es santo. Vamos con el quinto y último punto. Este Evangelio es un Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¡Qué hermoso! El Evangelio no es un Evangelio temporal, es un Evangelio eterno. Nunca se acabará. Dios le habla a mi hermano Rick Joyner y le dice que en el cielo se contará cada testimonio de cada persona y se le conoce como Evangelio eterno por eso, porque por siempre se contará lo que Dios hizo por nosotros, con cada uno de nosotros. Qué hermoso cuando se cuente tu historia y la mía en el cielo. ¿No nos emociona eso? Imagínate cuando Abraham cuente su historia, cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo Isaac, a través del cual le había dado una promesa, a través de ese hijo le daría promesa de redención, ¿cierto? Promesa de bendición, de multiplicación. ¿Y no te gustaría saber cómo fue esa historia? Ahora cuando cada hermano cuente su historia, cuando contemos este momento que estamos escuchando la palabra, cuando le servimos a Dios, cuando pasa toda esta historia en la humanidad, el Evangelio es un evangelio eterno que nunca pasará. Quiero decirte algo en este punto, y es que lo que se está escribiendo arriba en el cielo, en los libros del cielo, esa historia es tan diferente a la que se escribe aquí en la tierra, tan diferente. Aquí los grandes son los que mandan y hacen y deshacen y figuran y quieren hacer sus obras y todo el mundo los tiene como algo sublime, pero para Dios es abominación. Aquí lo sencillo ni se ve, en el cielo se verá la humildad, la sencillez. Aquí lo que es pequeño en el cielo será grande y aquí lo que es grande en el cielo se verá pequeño. ¿Cómo quieres que se cuente tu evangelio, tu historia del evangelio eterno en el cielo? ¿Como algo grande? No busques gloria de los hombres, no busques fama, no busques prestigio, no busques figurar, busca agradar a Dios. Así sea en lo escondido y Él te recompensará en público.
Qué hermoso es. Entonces, mis amados, qué hermoso lo que Dios dice en esta parte. Ahora, Pablo, quiero mencionar tres cosas de Pablo para ir entrando en el cierre. Y es que Pablo dice lo siguiente en Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio se habla y se describe aquí como un misterio. Y Pablo dice, yo quiero abrir mi boca para poder proclamar ese evangelio. ¿Hay ese mismo deseo en ti de proclamar con denuedo el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo? ¿O tu propia teología, tu propio evangelio que te hiciste? No, qué lindo que proclamemos el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Pablo también dice en Romanos 1:16 algo bien interesante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Cristo, el verdadero, es poder de Dios que transforma vidas, que cambia al borracho, que hace que el borracho no malgaste mal la plata en licor, sino que ahora sea juiciosito y cuide de su esposa y de sus hijos, que hace que el mentiroso deje la mentira, que hace que el ladrón deje de robar, que hace que el sicario deje de asesinar. El verdadero evangelio cambia vidas. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No es un evangelio mediocre, no es un evangelio cualquiera, es poder de Dios para salvación. Aleluya, esto está bueno. Romanos 2:16 dice algo muy interesante. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vea Pablo, cómo Pablo describe el evangelio de Cristo. Dice, mi evangelio. Había tal fidelidad en el apóstol Pablo que se atreve a decir mi evangelio. ¿Será que tu evangelio es el mismo de Cristo Jesús? ¿Será que tu evangelio es el mismo de las Escrituras? ¿Será que tu evangelio es el mismo del Espíritu Santo? ¿O es un evangelio acomodado? Hoy en día hay un falso evangelio que se conoce con el nombre de evangelio de la prosperidad, donde todo se mueve a base de dinero y nada más. No importa la santidad, no importa qué es pecado y qué es santidad. También se habla de un evangelio moderno, de andar como se quiera, y la gente ha convertido en libertinaje la gracia de Dios. Eso está mal. Cuenta le darás a Dios si sigues así actuando mal. Entonces un mensaje de exhortación y de bendición para que te arrepientas. Si tú me estás escuchando esta palabra hoy es porque estás vivo y la Biblia dice mientras hay vida y esperanza, arrepiéntete de tu pecado, de cualquier pecado. El Espíritu Santo te dirá de cuál. Traerá a tu memoria en qué le has fallado. Arrepiéntete y vuelve tu corazón a Dios. Aún estás a tiempo, porque qué recompensa darás por tu vida. En conclusión, entrando a la recta final, el Evangelio verdadero de Cristo tiene 5 características o se le conoce de 5 maneras. Número 1 es el Evangelio del reino de Dios. Número 2 es un Evangelio de fe. Número 3 es el Evangelio de la verdad. Número 4 es el santo Evangelio. Y número 5 es el Evangelio eterno. Yo quisiera finalizar leyendo este versículo de segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 8. Ponle mucho cuidado a lo que dice la palabra. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Tú padeces por el reino de Dios o antes te felicitan por ser mundano? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Viene una retribución a los desobedientes. Solo hay una forma de salvación y es a través de Cristo Jesús, mi amigo, mi amado, mi amada en Cristo Jesús. Iglesia, mantente en la sana doctrina. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Examina bien si lo que te están predicando es la verdad del Evangelio o es pura basura lo que te están dando a comer. Examínalo. Examínalo a la luz de la palabra y por el poder del Espíritu Santo también. Ten en cuenta esas dos cosas, porque viene una retribución. Y me impacta mucho la parte final que dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
no obedecen a ese evangelio. Hay gente que hace lo que quiera y aparentemente no pasa nada. Espérate que venga el día del juicio. Mira, a Dios no se le escapa nada. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? Ahora que tenemos claridad del verdadero evangelio de Cristo, yo te animo a que sigas ese evangelio, obedécelo tal como está escrito, no le quites ni le añadas nada, vive un evangelio verdadero delante de la presencia del Señor y Él te recompensará, Él te dará la vida eterna, tendrás tu recompensa un día. No desmayes, iglesia, sigue adelante, sigue predicando el verdadero evangelio, los que lo estamos haciendo ya, y aquellos que no arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y prediquen la verdad, no la mentira, dejen la apostasía, aún están a tiempo. Dios es un Dios misericordioso que te da la oportunidad de venir a Él para que seas salvo. Que Dios te bendiga y a partir de hoy comienza a vivir ese verdadero evangelio que es de una entrega total y no parcial para gloria de Dios.